El descubrimiento. Era una noche cualquiera, pero Mauricio sentía algo extraño en el aire. Había notado pequeños cambios en la actitud de su esposa, Emily, pero los había descartado como estrés del trabajo. Sin embargo, esa noche, la inquietud fue tan intensa que decidió regresar a casa más temprano de lo habitual. Pensaba sorprenderla con una cena especial para retomar la cercanía que, aunque no quería admitir, sentía que se desvanecía. Al llegar, el silencio era casi absoluto. Extrañado por la oscuridad y el vacío en la sala, Mauricio subió las escaleras con cautela, hasta que escuchó risas ahogadas provenientes de su habitación. Su corazón comenzó a latir con fuerza, cada paso se sentía como un golpe que retumbaba en su pecho. En ese momento, sin saber bien por qué, decidió no anunciarse. La puerta de la habitación estaba ligeramente entreabierta, y al asomarse, su mundo se vino abajo. Allí, en la cama que compartieron por años, estaba Emily entrelazada con otro hombre. Reconoció a Josué, un supuesto amigo y socio de la empresa, alguien en quien había confiado. La visión era devastadora. Sin embargo, el impacto fue tan grande que lo dejó sin voz ni reacción. La rabia y el dolor se arremolinaban en su interior, pero algo dentro de él le ordenaba no hacer nada. Se quedó inmóvil, respirando en silencio mientras los observaba. Lo que escuchó después fue aún más desgarrador. Emily, riendo suavemente, le confesaba a Josué su plan para deshacerse de Mauricio, quedarse con la empresa, el dinero y todo lo que él había trabajado. Ella describía con frialdad cómo, poco a poco, él sería relegado y finalmente despojado de su propia vida. Josué le escuchaba con una sonrisa satisfecha, como si el hombre que le había tendido la mano en la empresa no significara nada. Mauricio sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Pero en lugar de enfrentarlos en ese instante, un pensamiento frío lo dominó. Había sido ingenuo, y ellos pensaban que él no sabría de la traición. Tomó aire y decidió algo en ese momento: no les daría la satisfacción de una confrontación impulsiva. En lugar de eso, iba a utilizar cada detalle que acababa de escuchar para crear su propio plan. Con un último vistazo, Mauricio retrocedió en silencio y salió de la casa, decidido a que esa sería la última vez que permitiría que su vida fuera manejada por las decisiones de otros. Lo que ellos no sabían era que él había escuchado todo, y que la calma que mantenía sería su mayor aliada. Se alejó sin mirar atrás, y en su mente comenzó a esbozar la venganza fría y calculada que los haría arrepentirse de cada palabra y de cada acto de traición. Sabía que este descubrimiento era el inicio de una batalla, y aunque le doliera, la determinación lo fortalecía. Desde esa noche, él tomaría el control y no se dejaría vencer. Rastros de una traición. Mauricio despertó al día siguiente con una nueva claridad. A pesar del dolor y la traición que cargaba en el pecho, había tomado una decisión: no sería la víctima en esta historia. De manera sigilosa, comenzó a trazar el primer paso de su plan. Necesitaba pruebas, detalles, conocer la profundidad de la traición y descubrir todos los secretos que Emily y Josué ocultaban. Solo así podría crear una venganza a su medida. Empezó revisando el teléfono de Emily cuando ella estaba distraída. No le resultó difícil encontrar mensajes recientes con Josué. La lectura fue como una puñalada tras otra: bromas, palabras de amor, e incluso conversaciones sobre los pasos que iban a tomar para quitarle su lugar en la empresa. Josué había alentado a Emily a manipularlo, a adueñarse de los recursos y, finalmente, sacarlo de su propia vida. Pero Mauricio fue más allá. Sabía que los mensajes en el teléfono eran solo la punta del iceberg. Con una determinación férrea, contactó a un amigo suyo experto en informática. Fingiendo que se trataba de una investigación para la empresa, le pidió ayuda para acceder a los correos y cuentas privadas de Emily. Quería conocer cada intercambio, cada conversación que ella había tenido con Josué. Su amigo aceptó sin sospechar nada, y en pocas horas, Mauricio ya tenía acceso a los correos de Emily. Lo que encontró lo dejó sin aliento. No solo planeaban desplazarlo del negocio, sino también transferir sus activos a cuentas personales de ellos, asegurándose de que al final Mauricio no tuviera nada. Era un plan meticuloso que involucraba manipulación financiera, mentiras legales, sobre todo, una traición calculada. Pero al mismo tiempo,
en medio de la frialdad y el cinismo de sus palabras, Mauricio sentía que cada mensaje y cada estrategia de Emily y Josué le daban más combustible para lo que vendría. Mauricio entendió entonces que no podía actuar solo, necesitaba aliados estratégicos dentro de la empresa. Comenzó a relacionarse con las personas de confianza, sin revelar nada, pero ganándose su simpatía y lealtad con pequeñas acciones, dejando entrever que pronto habría cambios importantes. Para los demás, parecía que Mauricio simplemente quería fortalecer sus relaciones en el trabajo, pero en realidad estaba plantando las primeras semillas de su venganza. Finalmente, Mauricio se sentó en su oficina y revisó todas las pruebas que había reunido, los mensajes, los correos y los planes financieros. En sus manos, tenía suficiente para desenmascararlos, pero todavía no era el momento. Sabía que tenía que ser paciente, que aún debía darles una falsa sensación de seguridad. Cuando todo estuviera listo, él no solo recuperaría lo que era suyo, sino que también los vería caer sin posibilidad de recuperarse. Ese día, al volver a casa, Mauricio miró a Emily con una expresión serena, fría. Ella le sonrió, creyendo que aún lo tenía bajo control, pero en sus ojos no había ya ni rastro del hombre ingenuo que había sido. Ahora era un hombre decidido, que había aceptado el dolor como un arma, y que planeaba cobrar cada deuda sin piedad. La máscara de la indiferencia. Los días pasaban, y Mauricio seguía su rutina con una tranquilidad que enmascaraba un torbellino de emociones. Emily y Josué parecían confiados, viviendo su engaño y continuando con sus planes para despojarlo de todo. Sin embargo, ellos ignoraban que Mauricio había descubierto cada detalle y que su paciencia era parte de una estrategia mucho más grande. Para asegurar su venganza, Mauricio se obligó a portar una máscara de indiferencia. Con cada saludo, cada sonrisa y cada palabra de cariño fingido, iba ocultando sus verdaderas intenciones. En casa, compartía cenas con Emily, escuchaba sus historias de trabajo, y respondía a sus preguntas con una serenidad que enmascaraba su odio. Emily se convencía cada día más de que él no sospechaba nada, mientras Mauricio tomaba nota mental de cada gesto y cada mentira. En esos momentos, su silencio era su mejor aliado. En la empresa, adoptó una actitud similar con Josué. Sabiendo que cualquier reacción podría delatarlo, decidió mantener una relación cordial y profesional, como si nada hubiera cambiado. Llegó incluso a elogiar algunos de los proyectos en los que Josué trabajaba, dándole la impresión de que todo estaba bajo control. Para Josué, esa calma y elogios representaban una confirmación de que su plan estaba funcionando, lo cual solo lo volvía más confiado. Sin embargo, mientras mantenía esa fachada, Mauricio iba tejiendo una red invisible de contactos y aliados. Había identificado a empleados clave en la empresa que también desconfiaban de Josué y, de forma sutil, dejaba caer comentarios que resaltaban su interés en proteger los intereses de la compañía. A sus ojos, Mauricio seguía siendo el líder ético y comprometido que todos conocían, mientras Josué se volvía cada vez más arrogante y confiado en su éxito. Con el paso de las semanas, Mauricio incluso comenzó a salir a reuniones sociales con amigos y colegas, dejando a Emily en casa sin cuestionarla. Esta aparente despreocupación fortaleció su coartada y la convenció de que él había perdido interés en su matrimonio y su empresa, dándoles la libertad que ellos creían necesitar para avanzar con su traición. Cada salida era una oportunidad para ampliar su red de contactos y establecer alianzas que, eventualmente, pondrían fin a los planes de Josué y Emily. Una noche, mientras Emily pensaba que él estaba dormido, Mauricio escuchó una llamada entre ella y Josué. Ella susurraba sus próximos movimientos, asegurándole que pronto todo sería suyo. Mauricio, aún sin moverse, sintió una oleada de rabia, pero se obligó a mantener la calma. En lugar de dejarse llevar por la ira, escuchó y memorizó cada palabra. Sabía que llegaría el momento en que ella y Josué pagarían por cada una de esas frases de traición. En silencio, Mauricio se convenció de que esta máscara de indiferencia era su escudo y su arma, el disfraz que les haría creer que tenían el control cuando, en realidad, cada paso que daban los llevaba directo a la trampa que él estaba construyendo. Sabía que su plan solo funcionaría si lograba mantener esta calma hasta el final, hasta que Emily y Josué no tuvieran más escape que enfrentar las consecuencias de su propia ambición. Esa noche, mientras Emily dormía a su lado, Mauricio la observó en la oscuridad. Ya no sentía amor ni dolor, solo una determinación helada y calculada.
Sabía que su venganza estaba cada vez más cerca, y que la indiferencia que ella percibía era, en realidad, el inicio de su caída. La máscara de la indiferencia sería su herramienta, y él estaba listo para usarla hasta las últimas consecuencias. Sembrando la duda. A medida que pasaban las semanas, Mauricio comenzó la siguiente fase de su plan: sembrar la duda en la mente de Emily y Josué. Sabía que la seguridad que ellos sentían era su mayor debilidad, y estaba dispuesto a manipular cada detalle para quebrar esa falsa confianza. Con sutileza y precisión, Mauricio comenzó a dejar pistas, pequeños rastros que, aunque insignificantes, lograran hacerlos dudar. El primer paso fue cambiar contraseñas y accesos en la empresa sin previo aviso. Sin embargo, al hacerlo, se aseguraba de que Emily y Josué se enteraran por medio de otros empleados. Comentarios sobre el nuevo sistema de seguridad comenzaron a circular, y aunque parecía un cambio menor para la mayoría, Mauricio sabía que esto despertaría en ellos una sensación de alerta. Durante las reuniones, Mauricio dejó caer palabras ambiguas y preguntas indirectas, miradas que se deslizaban rápidamente sobre Josué, y frases cargadas de intenciones ocultas que solo ellos podrían entender. Pero el golpe más fuerte fue en su propia casa. Mauricio comenzó a llegar tarde sin aviso, a cambiar su rutina, e incluso a mostrarse menos disponible para Emily. Ella, acostumbrada a la predictibilidad de su esposo, comenzó a notar los cambios. Mauricio dejó documentos olvidados en el escritorio de su oficina en casa, documentos que insinuaban nuevas inversiones y movimientos financieros. Sabía que Emily no resistiría la tentación de revisar sus papeles en su ausencia, y él mismo se aseguró de que la información pareciera enredada y confusa. Todo estaba calculado para que ella comenzara a preguntarse si Mauricio sospechaba algo, o si acaso él estaba tomando precauciones para protegerse. Con el tiempo, Emily empezó a mostrarse nerviosa. Sus miradas se volvieron más esquivas, y en sus conversaciones telefónicas con Josué, Mauricio notaba cómo sus palabras eran menos seguras y más cautelosas. Incluso Josué comenzó a inquietarse, sospechando que algo no estaba bien. En una ocasión, Mauricio pasó junto a Josué en la empresa y, con una mirada fría pero educada, le hizo una simple pregunta sobre los proyectos de inversión en los que estaba involucrado. Josué, sorprendido, respondió de manera evasiva, pero Mauricio se limitó a asentir, plantando la idea de que quizás él sabía más de lo que mostraba. Mauricio también manipuló ciertos correos electrónicos y archivos compartidos en la empresa, dejando que Emily y Josué pensaran que algo podría haber salido mal en sus planes de usurpación. Aunque no había pruebas claras de que él estuviera al tanto, la simple posibilidad de que él tuviera conocimiento de sus intenciones los comenzó a asustar. Una noche, mientras cenaban, Emily intentó tantear el terreno. Con un tono casual, le preguntó a Mauricio sobre su día y los cambios en la empresa. Pero él, manteniendo su máscara de indiferencia, solo se limitó a sonreír de manera enigmática y respondió: «Cada uno tiene lo que merece, tarde o temprano». La frase quedó flotando en el aire, y Emily no pudo disimular el estremecimiento que la recorrió. Él notó el pánico en sus ojos, pero fingió no verlo y continuó cenando en silencio. La duda comenzó a ser una carga para Emily y Josué. Sus conversaciones telefónicas ahora eran más tensas, y ambos parecían observar cada movimiento de Mauricio, tratando de leer entre líneas si él sabía algo o no. Pero Mauricio mantuvo su estrategia, jugando con sus mentes, dando la impresión de que quizás, solo quizás, había descubierto la traición. Este cambio en la dinámica les arrebató la seguridad. La duda era ahora su peor enemiga, y Mauricio disfrutaba viendo cómo poco a poco la confianza que ellos habían compartido empezaba a desmoronarse. Como un castillo de naipes que él mismo había empezado a soplar con cada detalle. Sabía que este era solo el comienzo, y que aún quedaba mucho por hacer antes de que su plan llegara a su punto culminante. El primer golpe. Con cada día que pasaba, Mauricio veía cómo la tensión entre Emily y Josué crecía, al punto de afectar sus decisiones y su comportamiento en la empresa. Era el momento perfecto para dar el primer golpe, una acción que no solo sembrara aún más desconfianza entre ellos, sino que además les hiciera sentir que el control se les escapaba de las manos. El primer movimiento de Mauricio fue alterar los registros financieros. Durante años, había sido el único en supervisar directamente las cuentas más importantes de la empresa, y sabía bien dónde intervenir para que todo pareciera un error administrativo.
sin levantar sospechas entre el resto del personal, empezó a mover pequeñas cantidades de dinero de las cuentas manejadas por Josué a otras cuentas. Todo parecía rutinario, pero Mauricio aseguraba que esos movimientos dejaran un rastro visible en los registros, un rastro que solo alguien como Josué podría notar. Días después, Josué, confundido y visiblemente alterado, comenzó a preguntarse si alguien estaba revisando sus cuentas. Intentó abordar a Mauricio para conversar sobre las inconsistencias, pero Mauricio, con una actitud despreocupada, le aseguró que él mismo no había notado nada extraño. Sin embargo, le sugirió que revisara cuidadosamente, pues alguien en la empresa podría estar jugando un juego peligroso. Aquella frase bastó para hacer que Josué se sumiera en la paranoia, incapaz de distinguir si Mauricio estaba o no al tanto de sus planes. Mientras tanto, Mauricio se encargó de que el rumor sobre estos errores en las cuentas comenzara a extenderse en la empresa. Con sutiles comentarios en conversaciones con empleados de confianza, dejó caer dudas sobre la gestión financiera que Josué llevaba, insinuando que quizás alguien no estaba siendo completamente honesto. Esta estrategia provocó que otros empleados miraran a Josué con suspicacia, y a la vez, fortaleció la imagen de Mauricio como líder confiable. El segundo golpe llegó poco después. Durante una reunión clave, Mauricio presentó un proyecto nuevo que había sido en realidad una de las ideas robadas por Josué meses antes y que Emily le había filtrado en secreto. Josué, al ver su proyecto en manos de Mauricio y presentado como algo reciente, palideció. Durante la presentación, cada detalle recordaba al plan que él y Emily habían discutido en privado. Sin poder disimular su incomodidad, observó cómo Mauricio compartía el proyecto con tal precisión que daba la impresión de que él mismo lo había ideado desde el inicio. Cuando la reunión terminó, Emily se acercó a Josué y le susurró, con una expresión nerviosa, que quizás Mauricio estaba más informado de lo que pensaban. Josué, sin saber cómo responder, intentó calmarla, pero la duda comenzaba a hacer mella entre ellos. La seguridad y el control que habían sentido hasta entonces se desmoronaban, y ambos sabían que algo en su plan estaba fallando, aunque no podían precisar qué. Al llegar a casa esa noche, Mauricio se encontró con una Emily agitada, quien trató de indagar si él había escuchado algo sobre el proyecto que presentó. Con la calma que lo caracterizaba, él le explicó que solo era una idea que llegó en el momento justo. Luego le dijo, con una mirada fija y enigmática, que, en la vida, a veces las ideas llegan de formas misteriosas, y que todo sale a la luz cuando menos se espera. Con cada golpe que daba, Mauricio sentía como la venganza tomaba forma. Sabía que Emily y Josué comenzarían a cuestionarse, que sus nervios los traicionarían y que su relación se volvería cada vez más frágil. Este primer golpe era apenas el inicio de su plan, y estaba dispuesto a llevarlo hasta el final, hasta verlos destruidos, sabiendo que cada una de sus acciones era la justa respuesta a la traición que habían construido. La trampa perfecta. Con Emily y Josué en un estado de ansiedad y paranoia, Mauricio estaba listo para dar el siguiente paso en su plan de venganza. Había llegado el momento de hacerlos sentir que tenían el control, solo para dejarlos caer en una trampa de la que no pudieran escapar. Mauricio había estado estudiando los movimientos de Emily y Josué. Sabía que ellos planeaban convencer a la junta directiva de vender la mayoría de sus acciones y deshacerse de él, dejándolo sin participación en la empresa. Para lograrlo, habían estado reuniendo documentación y creando un falso expediente sobre la supuesta ineptitud de Mauricio como líder. Una colección de evidencias manipuladas que Emily y Josué creían que probarían sus afirmaciones frente a la junta. Lo que ellos no sabían era que Mauricio estaba al tanto de cada detalle de su plan. Sigilosamente, había interceptado algunos de esos documentos, descubriendo el expediente falso que pretendían presentar. Con esta información en sus manos, Mauricio ideó la trampa perfecta para hacer que ambos cayeran en su propia red de mentiras. El primer paso fue aparentar que, efectivamente, estaba perdiendo interés en la empresa. Comenzó a delegar responsabilidades, a ausentarse de reuniones importantes y a mostrarse desinteresado en decisiones clave. Este comportamiento despertó en Emily y Josué la certeza de que tenían el control, de que su plan para desplazar a Mauricio funcionaba. Así, con una seguridad renovada, continuaron adelante con sus preparativos. El segundo paso fue persuadir sutilmente a algunos miembros de la junta directiva para que revisaran los informes financieros, sugiriendo que podría haber irregularidades en ciertos contratos supervisados por Josué. A través de pistas cuidadosamente colocadas,
logró despertar la suspicacia de varios directivos, quienes comenzaron a investigar por su cuenta sin que Josué ni Emily estuvieran al tanto. Finalmente, Mauricio envió a Emily un mensaje anónimo, haciéndose pasar por un empleado preocupado. En el mensaje, el empleado alertaba sobre una reunión confidencial en la que Mauricio presuntamente discutiría su propio plan para deshacerse de Josué, presentando evidencias de la corrupción de su rival. El mensaje hacía alusión a documentos específicos y a fechas exactas, todas falsificaciones creadas por el propio Mauricio para que encajaran perfectamente en los archivos que Emily y Josué ya habían preparado. La reunión de la Junta, en la que se presentaría toda esta documentación, estaba programada para el día siguiente. Emily y Josué, convencidos de que Mauricio estaba a punto de ser destituido, decidieron adelantarse y llevar todos los documentos y pruebas que habían fabricado. Con una sonrisa maliciosa, ambos llegaron a la sala de juntas, seguros de que por fin estaban a un paso de quedarse con todo. Pero Mauricio los esperaba con una revelación preparada. Durante la reunión, y mientras Emily y Josué presentaban su evidencia ante la Junta, Mauricio introdujo una serie de pruebas que revelaban cómo los documentos de Emily y Josué estaban manipulados, demostrando que las pruebas en su contra eran falsas. Gracias a los movimientos estratégicos de Mauricio, la Junta no solo descubrió la manipulación, sino también los intentos de Josué por mover dinero de las cuentas de la empresa, tal como Mauricio lo había planeado desde el principio. La incredulidad de Emily y el desconcierto de Josué eran evidentes. En un abrir y cerrar de ojos, sus mentiras se tornaron en pruebas contundentes en su contra. Los miembros de la Junta Directiva, horrorizados ante la magnitud del engaño, demandaron una explicación. Sin argumentos ni defensa, Emily y Josué quedaron expuestos como los traidores que intentaron derrocar a Mauricio. Al final de la reunión, y con la Junta a su favor, Mauricio se despidió de ellos con una sonrisa irónica, agradeciendo a todos su confianza y asegurándoles que, como líder de la empresa, se aseguraría de que todos los empleados y directivos actuaran de manera transparente. Mientras tanto, Emily y Josué salían de la sala, derrotados, conscientes de que habían caído en la trampa perfecta de Mauricio. La ruina emocional. Tras la humillación sufrida ante la Junta Directiva, Emily y Josué intentaron recomponerse. Pero Mauricio no había terminado con ellos. Sabía que el verdadero golpe, el que realmente los destrozaría, debía ser algo más profundo que la mera exposición de su corrupción. Debía atacar lo que más valoraban, la relación que habían construido a sus espaldas. Durante las semanas siguientes, Mauricio se encargó de que las dudas y el resentimiento crecieran entre ellos. Con astucia y discreción, empezó a plantar sospechas en sus mentes, asegurándose de que ambos se sintieran inseguros y traicionados. La primera maniobra de Mauricio fue enviarle a Josué fotos y mensajes anónimos en los que insinuaba que Emily había comenzado a buscar nuevas oportunidades tras el fracaso del plan en la empresa. Los mensajes, cuidadosamente elaborados, estaban escritos de tal manera que se podía percibir un tono de sinceridad que era imposible de ignorar. Josué, acostumbrado a que Emily fuera manipuladora y siempre estuviera en control, comenzó a dudar de sus verdaderas intenciones. Emily, por otro lado, empezó a recibir mensajes sutiles en sus redes sociales, en los que alguien anónimo le advertía que Josué solo la había usado para llegar a donde estaba, y que ahora planeaba abandonarla para limpiar su reputación y salvar su carrera. Mauricio había sido meticuloso en sus palabras, utilizando frases que solo alguien muy cercano podría saber, lo cual hacía que las sospechas crecieran rápidamente en la mente de Emily. La tensión entre ambos se volvió insoportable. En casa, las discusiones eran constantes. Josué acusaba a Emily de pensar solo en el dinero y de haberlo manipulado para satisfacer su propio ego, mientras Emily le reprochaba a él no haber sido lo suficientemente inteligente como para ejecutar el plan correctamente y no exponerla frente a toda la empresa. Las palabras duras, los reproches y el rencor iban acumulándose, desgarrando lo que antes parecían tener en común. Mientras tanto, Mauricio observaba a la distancia, disfrutando como su plan de venganza les había robado la paz. A solas, cada noche, Josué se debatía entre la furia y la vergüenza. No podía soportar la idea de que Emily pudiera haberlo traicionado también. Los remordimientos lo mantenían despierto, y la paranoia lo hacía revisar una y otra vez los documentos que habían manipulado juntos, como si de alguna manera pudiera borrar lo que había hecho. Por su parte,
Emily comenzó a cuestionarse si el sacrificio realmente había valido la pena. En lugar de poder disfrutar de la relación que había arriesgado todo por construir, ahora estaba atrapada en un ciclo de desconfianza y resentimiento, sin poder ver el final. Cada vez que miraba a Josué, sentía que había perdido más de lo que había ganado. La sensación de haber sido manipulada y abandonada la corroía, y empezó a preguntarse si acaso había sido Mauricio quien realmente ganó, incluso cuando ella creía haberlo derrotado. La desconfianza entre ellos creció al punto de que ambos comenzaron a llevar registros de sus propias cuentas y movimientos, temiendo que el otro intentara aprovecharse. Emily llegó a instalar una cámara oculta en su departamento para espiar a Josué, asegurándose de que no estuviera planeando algo a sus espaldas. Josué, paranoico, llegó a instalar aplicaciones para rastrear el teléfono de Emily, convencido de que ella escondía algo. Para ambos, la relación se volvió una prisión emocional. Cada mirada, cada gesto y cada palabra estaba cargada de resentimiento. La posibilidad de un futuro juntos se desmoronaba, y la ruina emocional que Mauricio había planeado para ellos se cumplía a la perfección. Mientras Emily y Josué se destruían mutuamente, Mauricio disfrutaba de la tranquilidad que había recuperado. Sabía que la ruina emocional era un castigo mucho más duradero que cualquier despido o pérdida material. Y aunque nunca mostraría abiertamente su satisfacción, en su interior sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz. La caída de los traidores. Con la ruina emocional ya destrozando a Emily y Josué, Mauricio sabía que el momento de la caída definitiva estaba cerca. Su plan había sido frío y calculado, pero para cerrar el ciclo necesitaba asegurarse de que ambos perdieran no solo la relación y la confianza mutua, sino también todo lo que habían ganado con sus mentiras y manipulaciones. Durante semanas, Mauricio había estado reuniendo pruebas de todas las irregularidades financieras que Emily y Josué habían cometido juntos en la empresa. Guardaba registros de transferencias sospechosas, contratos inflados y acuerdos manipulados para desviar dinero a cuentas personales. Mauricio había esperado hasta tener pruebas irrefutables, sabiendo que esa información, revelada en el momento adecuado, sería el último clavo en el ataúd de su traición. Primero, se aseguró de que las pruebas llegaran a las manos de los miembros de la junta directiva. En un correo anónimo, envió un archivo detallado, señalando cada movimiento sospechoso, cada número inconsistente y cada contrato manipulado. Además, incluyó pruebas de los mensajes privados que Emily y Josué intercambiaban, evidenciando cómo juntos planeaban deshacerse de Mauricio y quedarse con el control de la empresa. La junta, que ya desconfiaba de ambos desde la revelación anterior, quedó atónita ante la magnitud de la corrupción de los dos ejecutivos. La junta directiva convocó a una reunión de emergencia y, esta vez, Mauricio fue invitado como testigo. Emily y Josué, sin tener idea de lo que estaba por suceder, se presentaron a la reunión con expresiones de incertidumbre y miedo. Los directivos comenzaron a cuestionarlos, exigiendo explicaciones sobre las evidencias encontradas y el uso inapropiado de fondos. En un último intento desesperado, Emily intentó culpar a Josué, diciendo que él la había obligado a participar. Josué, en cambio, acusó a Emily de ser la mente maestra, afirmando que él solo había seguido sus órdenes para no perder su empleo. Las acusaciones cruzadas, las miradas de reproche y la desesperación de ambos hicieron evidente la falta de lealtad que existía entre ellos. Sus discursos se contradecían a cada momento, y sus excusas perdían coherencia a medida que trataban de salvarse a sí mismos. Lo que alguna vez fue una alianza de conveniencia ahora se transformaba en una pelea desesperada, donde cada uno intentaba salir ileso de las consecuencias de su propia traición. Cuando la situación ya no podía empeorar, Mauricio intervino. Sereno y calculador, se dirigió a la junta y explicó cómo, durante meses, había soportado el peso de la traición en silencio, mientras recopilaba cada prueba para asegurar que la justicia prevaleciera. Su discurso fue breve, pero contundente, y dejó claro que Emily y Josué habían traicionado su confianza y puesto en riesgo la integridad de la empresa. La junta, indignada, tomó una decisión drástica. Ambos serían despedidos de inmediato y enfrentados a acciones legales por fraude y malversación de fondos. Además, todas las cuentas bancarias y propiedades adquiridas durante el periodo de sus delitos serían congeladas, asegurando que no tuvieran nada de lo que habían planeado robarle a Mauricio. Al salir de la reunión, Emily y Josué estaban en shock, sin poder aceptar el hecho de que su propio juego los había llevado a la ruina total.
Ya no solo estaban sin trabajo, sin reputación y sin el control de la empresa, sino que también se enfrentaban a la posibilidad de perder todo lo que poseían, lo más doloroso, su libertad. Las acusaciones que recaían sobre ellos eran serias y podrían costarles años de cárcel. Para ambos, el final era devastador. Todo lo que habían construido, cada mentira, cada traición, había resultado en su destrucción. En su intento por manipular y controlar a Mauricio, habían sido ellos los manipulados, víctimas de su propia ambición. Mientras los observaba marcharse, Mauricio sintió que su plan había llegado a su fin. No tenía rastro de remordimiento, su venganza había sido ejecutada con precisión, y la caída de los traidores era el cierre perfecto. Con un suspiro de alivio, comprendió que finalmente había recuperado la paz que le robaron, mientras Emily y Josué enfrentaban las consecuencias de su codicia y su engaño. El renacer de Mauricio. Con la caída de Emily y Josué consumada, Mauricio se encontraba en un momento de profunda reflexión. Había logrado vengarse de la forma más meticulosa y satisfactoria, pero ahora, al final del camino, sentía un vacío en su interior que no había anticipado. Las semanas de planificación, las pruebas, los engaños, todo había sido un ejercicio de control sobre su destino, pero cuando la tormenta finalmente pasó, se dio cuenta de que lo que realmente había estado buscando no era la venganza en sí, sino el recuperar el poder sobre su propia vida. En los días que siguieron a la caída de Emily y Josué, Mauricio se tomó un tiempo para reconstruir su vida. No necesitaba más venganza ni viles manipulaciones, lo que había ganado era suficiente. Su nombre había sido rehabilitado en la empresa, y los empleados lo miraban ahora como un líder íntegro que había enfrentado las sombras y salido victorioso. Aunque había perdido la confianza en las personas que amaba, había ganado algo mucho más importante, su independencia y su paz interior. Decidió alejarse de todo lo que le recordaba a su pasado. Vendió el departamento que había compartido con Emily, un lugar que ahora solo le traía recuerdos amargos. Con el dinero de la venta, compró una pequeña casa en las afueras de la ciudad, un refugio donde finalmente podría encontrar la calma que tanto había deseado. La vida de ciudad y el bullicio de su antigua existencia ya no le interesaban. Quería algo más simple, algo que le permitiera reconstruir su alma. Durante este tiempo, Mauricio empezó a redescubrirse a sí mismo. Sin la carga emocional de la traición, comenzó a reencontrar sus pasiones olvidadas, la lectura, la pintura, incluso el senderismo. Salir al campo, rodeado de naturaleza, le dio una sensación de libertad que nunca había experimentado mientras estaba atrapado en la vorágine de la vida corporativa y la relación destructiva con Emily. Una tarde, mientras paseaba por un sendero de montaña, Mauricio pensó en todo lo que había sucedido. En un primer momento, había creído que la venganza sería el remedio para todo su sufrimiento, pero ahora comprendía que la verdadera sanación venía de dentro de él. Había aprendido a no depender de la validación de los demás ni de la necesidad de una revancha para sentirse completo. Todo lo que había necesitado estaba dentro de sí mismo, su capacidad de superar la adversidad, su fortaleza para perdonarse a sí mismo y la valentía para empezar de nuevo. En la nueva etapa de su vida, Mauricio decidió que ya no buscaría más venganza, ni siquiera de forma inconsciente. La caída de Emily y Josué había sido la culminación de un proceso, pero ahora su foco era otro. Se dedicó a crear una vida tranquila, sin prisas, alejada de las traiciones, donde su único objetivo era vivir de manera auténtica. Un día, mientras revisaba algunos viejos documentos, encontró una carta que había escrito años atrás, cuando Emily aún era su esposa. En esa carta, hablaba de sus sueños y esperanzas para el futuro, sin saber que las promesas que ella le haría terminarían siendo las mismas que lo hundirían en la desesperación. Al leerla, una sonrisa triste apareció en su rostro, pero ya no sentía rencor. En lugar de eso, aceptó que cada uno de esos momentos formaba parte de su historia, pero no definía quién era. Con el paso de los meses, Mauricio comenzó a sentirse más fuerte, más sereno. Había dejado atrás el dolor del pasado y se había liberado de las cadenas de la venganza. La paz interior que tanto había anhelado estaba finalmente al alcance de su mano, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió ser feliz. El éxito empresarial y la justicia habían sido alcanzados, pero lo que realmente le importaba ahora era algo más profundo, su propia redención. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie.
La verdadera victoria de Mauricio había sido su capacidad para reconstruirse, para sanar, y para aprender que, aunque la venganza puede ser dulce, el perdón y el autocuidado son los caminos que realmente conducen a la paz. La historia de Mauricio no terminó con la caída de sus enemigos, sino con su renacer como un hombre nuevo, libre de rencores, dispuesto a seguir adelante y a disfrutar de una vida que había aprendido a valorar en su totalidad. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.